Hay una generación que memorizaba números de teléfono, que esperaba en una esquina sin poder avisar que llegaba tarde, y que si se perdía un programa de tele, lo perdía para siempre. Y esa misma generación fue la primera en abrir un Messenger, la primera en armar un perfil, la primera en tener un celular. Vivieron dos mundos completos antes de los 30, y eso, psicológicamente, los volvió únicos. Los psicólogos todavía discuten dónde ponerlos. No son del todo generación X, pero tampoco son realmente millennials. Si naciste entre 1976 y 1985, perteneces a lo que los investigadores llaman una microgeneración, los Zennials. Y lo interesante no es la etiqueta, es lo que pasó exactamente en esos años, y lo que eso construyó en sus cabezas. En este video vas a descubrir por qué esta generación es psicológicamente tan rara, el accidente de timing cerebral que los volvió bilingües, la marca que les dejó el 2008, lo que ganaron y lo que perdieron con el cambio de mundo, y la habilidad silenciosa que hoy vale más que nunca. Si naciste en esos años, prepárate para sentirte leído. Primero, el mundo donde crecieron. Un mundo donde el aburrimiento no se resolvía con una pantalla. Para ver a tus amigos, llamabas al teléfono de la casa y atendía a la mamá. Quedaban a las 6 en la plaza y simplemente esperabas, sin avisar, sin voy en camino. O llegabas o tus amigos se iban. Esa vida exigía dos cosas que hoy escasean: confianza y compromiso. Y cuando estaban entrando en la adultez, el mundo cambió. No de a poco, de golpe. En unos pocos años aparecieron los celulares, internet en casa, el Messenger con su zumbido inolvidable, los perfiles que decorabas durante horas, los estados que escribías para que una persona específica los leyera. De pronto había 20 formas de contactar a alguien, y esta generación simplemente se adaptó. Aquí está la explicación científica. La corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos ayuda a adaptarnos a lo nuevo, no termina de madurar hasta cerca de los 25 años. Los estudios de neurodesarrollo lo muestran con claridad. ¿Y cuándo explotó el mundo digital? Justo cuando los Zennials estaban en ese pico de plasticidad, lo bastante jóvenes para absorber la tecnología sin miedo, y lo bastante grandes para recordar perfectamente el mundo de antes. El resultado es una especie de bilingüismo cultural. Los mayores miran la tecnología con desconfianza. No crecieron con ella. Los más jóvenes no conocieron el mundo sin Internet. Pero los Zennials hablan los dos idiomas. Pueden sostener una conversación cara a cara sin mirar el teléfono. Y también aprender una aplicación nueva sin sentir pánico. Saben lo que es estar incomunicados durante horas. Y no les tiembla el pulso frente a lo nuevo. Hay algo más que casi nadie menciona. Crecieron en un mundo donde los momentos vergonzosos desaparecían. El corte de pelo horrible, el ridículo en la fiesta, la ruptura dramática de los 15, todo eso quedaba en la memoria de la gente, no en Internet. Y la investigación sobre memoria autobiográfica dice que eso importa. El cerebro está diseñado para editar los recuerdos, suavizarlos, convertirlos en historia. Cuando todo queda documentado para siempre, ese proceso natural se rompe. Ellos fueron los últimos en vivir sin registro. Y cuando por fin estaban construyendo su estabilidad, llegó la crisis financiera de 2008, justo en ese momento. La investigación sobre estrés económico muestra que las dificultades en esa etapa dejan una marca persistente. Años después, incluso cuando todo mejora, queda una vocecita mental que susurra: ¿y si todo vuelve a derrumbarse? Por eso muchos Zennials tienen esa mezcla tan suya con el dinero. Adaptables, pero cautelosos. Y aquí la gran paradoja. Crecieron antes de la hiperprotección. Sus padres muchas veces no sabían dónde estaban durante horas, y era completamente normal. Aprendieron a entretenerse solos, a resolver problemas, a tolerar el aburrimiento sin una pantalla que los rescatara. Esa infancia suelta construyó una autonomía que las generaciones siguientes tuvieron que aprender de grandes, si la aprendieron. Por todo esto, los Zennials viven en una contradicción que sostienen sin despeinarse, independientes pero conectados, escépticos pero abiertos al cambio, analógicos pero digitales. Otras generaciones eligieron un bando. Ellos son el puente, y pueden pararse en los dos lados a la vez sin sentirse impostores en ninguno. Y como recuerdan el antes, ven con claridad lo que se perdió. Se perdió poder desaparecer unas horas sin que nadie se preocupe. Se perdió la paciencia que nace de esperar, el capítulo de la semana que viene,
la foto que tardaba en revelarse. Se perdió cierta presencia mental que existía cuando nada competía, cada segundo por tu atención. Pero también ven lo que se ganó, y no es poco. Acceso inmediato a todo el conocimiento humano, conexión con cualquier persona del planeta, oportunidades de trabajo y de vida que en su infancia no existían ni en las películas. No son nostálgicos amargados ni tecnofanáticos. Pueden pesar las dos columnas porque vivieron las dos. Quizá por eso muchos Xenials tienen una sensación tan particular, la de no encajar del todo en ningún lado. Demasiado jóvenes para unas cosas, demasiado grandes para otras, como si siempre hubieran llegado justo en el medio de dos mundos. Si esa frase te tocó algo por dentro, probablemente ya sabes por qué. Y sin embargo, ahí está su superpoder. Haber vivido una gran transición histórica les enseñó algo que ninguna app puede enseñar, que el mundo puede cambiar por completo, sin que tengas que perder quién eres. En una época que cambia cada vez más rápido, saber adaptarse sin disolverse puede ser la habilidad más valiosa que existe. Y ellos la aprendieron sin darse cuenta, solo por haber nacido en el momento justo. Si naciste entre 1976 y 1985, este video probablemente te nombró cosas que nunca habías puesto en palabras. Cuéntame en los comentarios qué recuerdas de ese mundo de antes, el zumbido del Messenger, la espera en la esquina, el teléfono de cable, que las nuevas generaciones no creerían. Y suscríbete, cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.